Dediquémosle este pequeño espacio a recordar a quien fue en vida el doctor Julio César Trujillo. Seguramente a muchos no les cae bien este personaje, pero a otros seguramente sí. Julio César Trujillo Vázquez es un ibarreño que nació en 1931, un 25 de marzo. Hasta aquí todos conocemos su trayectoria. Él murió acá en Quito el 19 de mayo del 2019. Fue un abogado y político ecuatoriano que ejerció cargos de diputado y asambleísta constituyente en diferentes periodos. Ejerció la presidencia del Consejo de el CPCC transitorio, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, doctor en jurisprudencia en la política pontificia, Universidad Católica del Ecuador, en donde él fue profesor y decano. Como abogado ejerció la práctica profesional por más de 50 años en el derecho constitucional y social, pero el campo el que más se dedicó fue el derecho laboral, tanto en casos individuales como colectivos, siendo asesor en varias organizaciones sociales y sindicatos. Fue miembro de la Comisión Andina de juristas. Así es. Bueno, adentrémonos en su parte más antigua, ¿no? La infancia y luego sus estudios. Como digo, él nació en Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, de acá de Ecuador, el 25 de marzo de 1931 y fue hijo de un artesano que trabajó en la agricultura y de una madre comerciante. Comenzó sus estudios en una escuela rural, continuando en La Salle y graduándose de bachiller en el Colegio Sánchez y Cifuentes de Ibarra. Durante este periodo tuvo entre sus maestros a Leonidas Proaño, sacerdote católico dedicado a la alfabetización de los indígenas, siendo un importantísimo representante de la teología de la liberación, pensamiento al que Trujillo se integraría después. Luego de alcanzar el bachillerato, migró a Quito con el sueño de ser piloto, pero en lugar de eso estudiaría Derecho en la mencionada Universidad Católica Pontificia del Ecuador, donde él llegó a obtener su doctorado en jurisprudencia en 1958, más o menos hace unos 60 y pico de años, iniciando a partir de ese momento su actividad laboral como profesor en esta misma institución. En cuanto a su labor universitaria, iniciaría su cátedra universitaria en Derecho del Trabajo tras graduarse en 1958 y se volvió acá un destacadísimo maestro de la universidad, lo cual le valió una nominación por parte de los estudiantes para el decanato de la Facultad de Jurisprudencia, buscando estos conseguir un cambio ante el largo periodo de Julio Tobar Donoso en la administración de la facultad mismo. Tras su designación en este cargo, en 1970 dio paso a la primera reforma de esta universidad. La reforma consistió en que en la implementación del sistema de créditos y semestres. En lugar de los 6 años de estudio de cursos cerrados, se sustituyó el estudio de los códigos por el estudio del derecho. Se dio un importante impulso al derecho público y se inició la preocupación por el derecho económico. Pero de esto lo más importante en destacar sería lo que ya no sería suficiente declararse católicos para ingresar a las cátedras de esta pontificia universidad, sino más bien tener otras cualidades y virtudes como por ejemplo tener seriedad, puntualidad y responsabilidad, ya no tanto ser católicos. A esto el padre jesuita, que era en ese entonces vicecanciller de la universidad, Alfonso Villalba, lo propuso como vicerrector, iniciando sus funciones en 1971 tras declararse que sus funciones de decano no eran incompatibles con las del vicerrectorado. Una vez en el cargo, dio paso a la democratización de la institución junto al rector
de ese entonces, que era Hernán Malo. Su ingreso a la política, él participó en política en la rama progresista constituyente, en la rama progresista del Partido Conservador, llegando a ser asambleísta constituyente y diputado. Él trabajó junto a los sindicatos de orientación democrática cristiana y grupos sociales de la Sierra del Ecuador. Aquí lideró un grupo de conservadores que se desafiliaría del Partido Conservador para luego acercarse al trabajo con grupos excluidos. Hasta aquí todo muy bien con el tipo. Durante las dictaduras de los años 70, él fue perseguido por su lucha por la democracia y fue confinado a la selva amazónica por varios meses. Más tarde, en 1977, él lideró la Constitución de Democracia Popular, la ADP, lista 5, siendo originalmente su precandidato a la presidencia, pero más tarde cedería el puesto a Osvaldo Hurtado Larrea, quien asumiría la candidatura de vicepresidente junto al finado Jaime Roldós Aguilera. Aquí continuando pues en esta alianza con la concentración de fuerzas populares. La dictadura no le permitió la inscripción de DP para evitar una alianza con la CFP, pero de todos modos se realizaría la alianza que candidatizó a su binomio. Julio César Trujillo fue elegido legislador en 1978, mismo año en el que asumiría la presidencia de su organización política hasta 1983. Durante ese tiempo ejercería la presidencia del Tribunal de Garantías Constitucionales durante el año 1982. Se volvió candidato presidencial del oficialismo democristiano en 1984. Aquí tuvo un mal resultado electoral, quedando séptimo de 9 candidatos de 4.7% de los votos. Esto a raíz de la impopularidad del régimen de Osvaldo Hurtado. Él permaneció en la democracia popular hasta 1993, en que este partido dio un giro hacia la derecha. Tras su salida de Democracia Popular, Trujillo permaneció en la centro izquierda política y luego a partir de 1997 se vinculó al trabajo del movimiento indígena Pachacutic, a la vez que era designado como primer defensor del pueblo de la historia del Ecuador en marzo de este mismo año, mención 1997. Sin embargo, a los 15 días de su posesión renuncia al cargo por falta de recursos para la institución. Pachacutic lo candidatiza para ser asambleísta por Pichincha, participando en la Asamblea Constituyente que elaboró una constitución en este año, que reconocería los derechos colectivos de grupos indígenas y afroecuatorianos, así como permitió la aplicación de medios ancestrales de justicia indígena. Más tarde, en el 2006, fue candidato a diputado por Pichincha por Pachacutic, pero esta no consiguió un escaño. A inicios del gobierno de Rafael Correa, él formó parte de una comisión de la verdad junto con el Simonque, Monseñor Luis Alberto Luna Tovar y Pedro Restrepo, dedicada justamente a la investigación de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado que hayan sido cometidas entre los años 1984 y 2008. Su ascenso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. En este último periodo de gobierno de Rafael Correa, él integró a partir del 2015 la Comisión Nacional Anticorrupción CNA, formada por el Frente Unitario de Trabajadores FUT, que se dedicó a investigar casos de corrupción, siendo sus miembros homenajeados el Día de los Trabajadores en el año 2017, a la vez que serían acusados judicialmente de calumnias por el contralor Carlos Polit. También forma parte del colectivo Yas Unidos, del cual fue su abogado apoyando la consulta contra la explotación del parque Yasuní.
Con el fin del gobierno de Correa, su nombre fue mencionado para integrar un frente de transparencia y lucha contra la corrupción. Organismo nombrado, mas no aceptó formar parte de este, dependiente al gobierno de Lenín Moreno. Sería tras la consulta popular que fue designado presidente del Consejo de Participación Ciudadana transitorio en el año 2018, organismo surgido de los temas de las ternas enviadas por el presidente de aquel entonces, Lenín Moreno Garcés, a la Asamblea Nacional, iniciando así la evaluación, destitución y designación de autoridades de los órganos de control del Estado. En este punto, finalizando con su periodo en este organismo, inició una campaña para eliminar este organismo y en primera instancia señaló que respaldaría el voto nulo en las elecciones de estas autoridades y que iba a comenzar a recolectar firmas para eliminarlo una vez deje sus funciones. El 6 de abril del 2019 forma parte de este comité por la reinstitucionalización nacional junto con Rosalía Arteaga, Gustavo Noboa, José Ayala Lazo, Enrique Ayala Mora, Nelsa Curvelo, Simón Espinosa, Hernán Pérez Luz y Pablo Dávila, con el propósito de eliminar este Consejo de Participación Ciudadana. Más tarde, ya en su etapa de última, el 14 de mayo del 2019, horas después de rendir el informe de labores hechas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Trujillo sufrió un desmayo y fue inmediatamente trasladado al Hospital Metropolitano al norte de Quito, y horas después se confirmaría la penosa noticia que él sufrió un accidente cerebrovascular y su estado de salud se mantuvo como en reserva crítico. El 17 de mayo del 2019, Julio César Trujillo fallece tras estar 3 días internado en este hospital debido al derrame cerebral.